Los gemelos negros están amenazados por unos matones racistas que no saben que son luchadores con cinturón negro de jiu-jitsu. Tienes 3 segundos para desaparecer de mi vista antes de que te borre la sonrisa para siempre. La voz de Lucas Palmer cortó el aire como una navaja mientras clavaba la mirada en Miguel y Mateus Santos con un desprecio tan puro que casi se podía saborear. Lo que Lucas no se daba cuenta era que los Black Twins, a los que acababa de acorralar contra las taquillas de la Westbrook Academy, habían pasado los últimos 10 años entrenando con su padre, uno de los, y que la sangre que pronto mancharía los inmaculados suelos de aquella escuela de élite no sería la suya. El silencio que siguió fue tan denso como la niebla. Los demás estudiantes se detuvieron a mirar, formando un semicírculo de rostros pálidos y sonrisas nerviosas. Miguel sintió la mano de Mateu tocar ligeramente su muñeca, el código silencioso que compartían desde que eran niños. Cálmate, todavía no. Era el primer día de los gemelos en la Academia Westbrook, una escuela privada donde el uniforme costaba más que el alquiler mensual en su antiguo barrio. Habían conseguido becas completas por méritos académicos, pero desde el momento en que pisaron el amplio aparcamiento lleno de coches importados, supieron que sus diplomas no les comprarían la aceptación. Creo que no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Lucas siguió avanzando con sus amigos Víctor y Tiago flanqueándolo como guardias personales. Esta escuela tiene estándares y tú claramente no encajas. Miguel mantuvo la mirada fija, aunque por dentro sentía el familiar calor de la furia recorriendo su espina dorsal. Recordó las palabras de su padre aquella mañana. El control lo es todo en casa, en el tatami y en la vida. No se lucha para hacer daño, se lucha para proteger. No queremos problemas, respondió Matus con una calma que sorprendió incluso a su hermano. Solo vamos a clase, dijo Lucas con una risa sonora y despectiva. ¿Has oído? No queremos problemas. Queremos problemas. Imita, provocando la risa de su pequeño público. Problemas es justo lo que tenéis vosotros, un problema de diversidad. En ese momento, Lucas empuja con fuerza a Miguel contra el armario, y el metal resuena con el impacto. El dolor es mínimo. Los gemelos han recibido golpes mucho peores en el tatami, pero es suficiente para que sus miradas se crucen durante una décima de segundo, en la que se toma una decisión silenciosa. La próxima vez, traed las escobas, añadió Víctor acercándose. Al menos servirán para algo por aquí. Fue entonces cuando Lucas cometió su mayor error. Extendió la mano y agarró el cordón que Miguel llevaba bajo el uniforme, el cordón con la medalla de campeón nacional juvenil de Jiu-Jitsu que había pertenecido a su abuelo, el mismo cordón que simbolizaba la promesa que le había hecho a su padre de no usar nunca sus habilidades para hacer daño, solo para protegerlo eso, una especie de amuleto tribal. Lucas tiró con fuerza, rompiendo el cordón, y el mundo pareció ralentizarse. Miguel vio el metal caer a cámara lenta, rebotando en el suelo pulido de la Academia Westbrook. Mateus sintió que su pulso se aceleraba al reconocer el cambio en la postura de su hermano, el ligero ajuste en el peso de sus pies, la sutil inclinación de sus hombros, señales invisibles para cualquiera excepto para aquellos que habían compartido el tatami con él durante más de una década. Lo que Lucas Palmer y sus amigos no sabían era que aquellos eruditos que creían fáciles de intimidar llevaban ganando campeonatos estatales y nacionales desde los 12 años, que sus cuerpos aparentemente normales, bajo los uniformes escolares, ocultaban músculos forjados por miles de horas de entrenamiento, que sus mentes tranquilas eran el resultado de una disciplina casi monástica, o que acababan de cruzar una línea peligrosa y que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. «Aprenderás a respetar o aprenderás a temer», dijo Lucas inclinándose hacia adelante, con el aliento cargado de café caro golpeando la cara de Miguel. «La elección es tuya». Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre el equilibrio de poder en los pasillos de la Academia Westbrook, porque mientras Lucas pensaba que había acorralado a 2 presas fáciles, en realidad estaba provocando a unos depredadores
a los que años de entrenamiento habían enseñado a ocultar sus garras. Si esta historia te está poniendo tenso, no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo de este impresionante giro, porque cuando subestimas a alguien solo por el color de su piel, estás cometiendo dos graves errores. Prejuicio y cálculo. La pregunta ya no era si los gemelos Santos reaccionarían, sino cómo Lucas y sus amigos sobrevivirían cuando finalmente lo hicieran. Durante el resto de ese primer día, Miguel y Matheus recorrieron los pasillos de la Academia Westbrook como si estuvieran en un campo minado. Les seguían escaleras, algunos curiosos, otros abiertamente hostiles. Nadie se sentó con ellos a la hora del almuerzo. Los susurros les seguían como sombras. Estudiantes becados, invasores, proyecto de diversidad en casa. El maestro Antonio Santos notó el cambio en el comportamiento de sus hijos. Tras 20 años entrenando campeones, sabía leer los cuerpos como otros leen libros. Mientras preparaba la cena, observaba a sus hijos descargar su frustración en el saco de boxeo del garaje. «No hace falta que me lo digáis», dijo mientras servía arroz y frijoles en platos sencillos. «Pero cuando estéis listos, aquí estaré». Miguel miró a su padre, a las manos callosas que habían conquistado y perdido tanto. Manos que, incluso después de perderlo todo en el incendio que destruyó el gimnasio familiar, nunca perdieron su fuerza. «Es tal y como dijiste que sería», dijo finalmente Matheus. «Ni siquiera intentan disimularlo». Antonio asintió con la cabeza, revelando que había enfrentado la misma batalla innumerables veces antes. «¿Y qué hiciste?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Nada», respondió Miguel, tocando inconscientemente con los dedos el lugar donde solía estar el metal de su abuelo. El metal de su abuelo. Por ahora, Antonio sonrió levemente. El por ahora lo decía todo. «Recuerda lo que siempre digo. El jiu-jitsu no se trata de hacer daño, se trata de controlar», añadieron los gemelos al unísono. A la mañana siguiente, la noticia del enfrentamiento en el pasillo ya se había extendido. Lucas y su grupo parecían aún más envalentonados por lo que consideraban una victoria. Su arrogancia creció exponencialmente cuando descubrió que los gemelos no habían informado del incidente. «Cobardes», comentó Víctor en voz alta, para que varios estudiantes lo oyeran mientras los gemelos pasaban por allí. «Ni siquiera tienen el valor de quejarse». Lo que nadie notó fue la calma calculada en los ojos de Santos. Para aquellos que conocían el jiu-jitsu, era familiar la paciencia del depredador que sabe exactamente cuándo atacar. En la clase de educación física, los alumnos se dividieron en parejas para una actividad básica de lucha libre. El profesor, Donovan, un hombre alto con el pelo gris, pareció dudar cuando llegó el turno de los gemelos. Santos llamó a Matheus tú con Carter. Carter, un chico delgado con gafas, parecía aterrorizado. Lucas interrumpió. «¿Por qué dejas a uno de ellos conmigo? Te enseño cómo se hace». «Se hace». Donovan dudó, pero cedió. «Está bien. Miguel, tú con Palmer». Un silencio tenso cayó sobre el gimnasio. Lucas sonrió con confianza mientras se colocaba en la improvisada colchoneta. Miguel caminó con calma hacia el centro, con el rostro impasible, lo que confundió a Lucas. «Las reglas son sencillas», explicó Donovan. «Inmoviliza a tu oponente durante 5 segundos, sin golpes ni estrangulamientos». Lucas atacó inmediatamente, tratando de derribar a Miguel con fuerza bruta. Para sorpresa de todos, Miguel cedió al impulso, moviéndose como el agua, sin resistirse, sino redirigiendo la fuerza de Lucas, lo que le hizo perder el equilibrio. «Ha sido suerte», dijo Lucas. Miguel cedió al impulso, moviéndose como el agua, sin resistirse, sino redirigiendo la fuerza de Lucas. Sorpresa. Miguel cedió al impulso moviéndose como el agua, sin resistirse, sino redirigiendo la fuerza de Lucas y haciéndole perder el equilibrio. «Ha tenido suerte», murmuró alguien mientras Lucas se levantaba rojo de ira. En el segundo asalto, Lucas fue más cauteloso. Miguel le permitió agarrarle el brazo fingiendo dificultad,
y con un movimiento mínimo que pareció casi accidental, giró el cuerpo e invirtió la posición. Lucas se encontró de espaldas en el suelo, mirando al techo, sin entender exactamente cómo había llegado allí. «¡Tiempo!», gritó Donovan con cara de desconcierto. «Santos gana este asalto». En las gradas, Matthaus observaba con una leve sonrisa junto a él. Sofía Chun, una de las pocas alumnas asiáticas de la escuela, habló en voz baja. «Tu hermano sabe pelear más o menos». Matthaus respondió evasivamente. Sofía lo estudió por un momento. «No sé por qué lo escondes, pero si necesitas ayuda, no todos aquí son como Lucas». Antes de que Matthaus pudiera responder, un grito interrumpió el momento. Lucas había derribado a Miguel con un golpe ilegal en la nuca. «¡Palmer!», gritó Donovan. «Eso es falta». Miguel se levantó lentamente, con la mirada diferente por un instante. Los que estaban cerca vieron algo peligroso en esos ojos, como la apertura momentánea de la puerta de un horno. «Lo siento, profesor», dijo Lucas sin sinceridad. Se le escapó mientras caminaban hacia el vestuario. Tiago empujó a Matthaus contra las taquillas. «Tu hermano ha tenido suerte hoy. Mañana será otra historia». Esa noche, en el pequeño apartamento de Santos, los gemelos entrenaron más intensamente de lo habitual. Antonio los observaba en silencio, reconociendo la tensión en los movimientos de su hijo. «Ya lo sabes. No tienes que demostrar nada», dijo finalmente. «No se trata de demostrar nada», respondió Miguel ejecutando una llave perfecta a Matthaus, que golpeó la colchoneta para señalar su rendición. «Se trata de enseñar». El móvil de Mateo vibró. Era un mensaje de Sofía con un vídeo adjunto. Los gemelos lo vieron en silencio. Lucas, Víctor y Tiago planearon cómo dar una lección a los alumnos becados al día siguiente. «Iban a acorralarnos después de la clase de química», explicó Matthaus a su padre. 3 contra 2. Antonio asintió lentamente, dándose cuenta de lo inevitable. «Recordad que tenéis una responsabilidad por lo que sabéis. Usad solo lo necesario». «Sí, papá». Esa noche, por primera vez en semanas, los gemelos durmieron profundamente. Sus cuerpos descansaban, pero sus mentes ya estaban en la colchoneta invisible que se instalaría al día siguiente. Lo que Lucas y sus amigos no entendían era que, al intentar acorralar a los gemelos, en realidad estaban entrando voluntariamente en una jaula con 2 leopardos que hasta entonces habían optado por no mostrar sus garras. Todos los empujones, insultos y humillaciones victorias televisivas eran solo el preludio de una lección que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en ese colegio. Y mientras Lucas dormía plácidamente, seguro de su superioridad, los gemelos Santos repasaban mentalmente cada movimiento, cada técnica, cada fracción de segundo de la coreografía perfecta que ejecutarían al día siguiente, porque en el jiu-jitsu, como en la vida, la verdadera fuerza no reside en quien grita más fuerte, sino en quien sabe exactamente cuándo y cómo actuar. El pasillo del laboratorio del 3er piso de la Academia Westbrook estaba prácticamente desierto después de la última clase. La luz amarillenta creaba sombras alargadas contra los armarios metálicos, convirtiendo el lugar en un escenario perfecto para una emboscada. Miguel y Matthaus caminaban uno al lado del otro, aparentemente ajenos al peligro que les esperaba. Sus pesadas mochilas se balanceaban al ritmo de sus pasos mientras charlaban en voz baja. Al doblar la esquina del pasillo que conducía a la salida este, encontraron exactamente lo que esperaban. Lucas, Víctor y Tiago bloqueaban el paso, apoyados contra la pared como depredadores esperando a su presa. Pero lo que no notaron fue el ligero ajuste en la postura de los gemelos. Pies ligeramente más separados, centro de gravedad más bajo, respiración controlada. «Mirad quién ha aparecido», sonrió Lucas apartándose de la pared. «Os estábamos esperando». «Nos hemos dado cuenta», respondió Miguel con una voz sorprendentemente tranquila. 3 contra 2 parece justo, dijo Víctor, dando un paso adelante, molesto por su falta de miedo. «No lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata de justicia,
Se trata de jerarquía y vosotros estáis en la parte más baja. Mateus miró a su hermano durante un breve instante y se cruzaron una señal silenciosa entre ellos, fruto de años de entrenamiento que sincronizaban sus mentes sin necesidad de palabras. Última oportunidad, advirtió Lucas acercándose. Dejad la escuela, solicitad el traslado o nos aseguraremos de que cada día hasta el final del semestre sea un infierno. Fue Miguel quien respondió con voz tranquila en contraste con la creciente tensión. ¿Sabéis cuál es la primera lección del Jiu-Jitsu? Aprender a caer. ¿Qué? Preguntó Lucas, frunciendo el ceño, confundido, porque cuando sabes caer, Mateus continuó dando un paso adelante. No tienes miedo de que te derriben. La confusión en los ojos del atacante fue sustituida por irritación. La señal se dio cuando Lucas chasqueó los dedos y Víctor avanzó primero tratando de agarrar a Miguel por el cuello. El movimiento que siguió fue tan rápido que parecía ensayado. Miguel no retroceder, avanzó eliminando el espacio entre ellos con un mínimo giro de caderas y desvió el impulso de Víctor utilizando la fuerza de su atacante contra él mismo. En fracciones de segundo, Víctor estaba en el suelo, tumbado, de espaldas, con Miguel controlándole el brazo en un ángulo doloroso pero que no le causaba ninguna lesión. ¿Qué? Víctor balbuceó tratando de levantarse, pero incapaz de moverse sin amplificar el dolor. Tiago, al ver a su amigo inmovilizado, corrió hacia Mateus. El gemelo dejó caer su mochila en el suelo con un movimiento fluido y esperó. Cuando Tiago intentó un puñetazo directo, Mateus lo esquivó fácilmente, agarró su muñeca extendida, giró su propio cuerpo y usando su pierna como un gancho, barrió los pies de Tiago. El movimiento, conocido como Tomoage en Jiu-Jitsu, lanzó a Tiago por encima de su cabeza, que cayó de espaldas al suelo con un golpe sordo. Imposible, murmuró Lucas, palideciendo al ver a sus amigos neutralizados en segundos. Miguel mantuvo a Víctor inmovilizado con una llave de brazo controlada, lo suficientemente dolorosa como para impedirle moverse, pero sin causarle lesiones. Ese es el verdadero secreto del Jiu-Jitsu, explicó como si estuviera dando una lección. No se trata de fuerza, se trata de control. Mateus presionó ligeramente con la rodilla el pecho de Tiago, que respiraba con dificultad. Podríamos romperle los huesos, dijo con calma, pero eso no es lo que nos han enseñado. Lucas, el último en pie, dio unos pasos atrás con el rostro oscilando entre el miedo y la furia. Lo lamentaréis, amenazó con voz ligeramente temblorosa. Mi padre es miembro del consejo escolar. Habéis están acabados. Fue entonces cuando una voz fría y tranquila sonó desde el final del pasillo. Interesante. Cuéntenos más sobre eso, señor Palmer. La directora Diane Foster emergió de las sombras seguida por Sofía Chun y otros dos profesores. Su mirada, severa, recorrió la escena. Dos estudiantes inmovilizados en el suelo por técnicas claramente defensivas, sin signos de agresión excesiva. La señora Chun nos ha informado de una posible situación de acoso, explicó la directora acercándose. Parece que hemos llegado justo en el momento justo. La sonrisa desapareció del rostro de Lucas. Nos atacaron. Fuimos a hablar y ellos... Sofía la interrumpió mostrando su teléfono móvil. Grabé toda vuestra conversación en el vestuario ayer. Planeaban dar una lección a los alumnos, hacerles entender su lugar. Son sus palabras exactas. Directora Foster cruzó los brazos y fijó la mirada en Lucas. ¿Es eso cierto, señor Palmer? Miguel soltó lentamente a Víctor y le ayudó a ponerse en pie. Mateus hizo lo mismo con Tiago. Los gemelos estaban entrenados para valorar el control y respeto. No querían humillarlo más de lo necesario. Nunca tuvimos la intención de lastimar a nadie, explicó Miguel. Nuestro padre nos enseñó que el Jiu-Jitsu es para defenderse, no para atacar. Luchadores de Jiu-Jitsu, dijo la directora arqueando una ceja. Eso explica la situación. Cinturón negro, agregó Mateus. Llevamos entrenando desde que teníamos 5 años. El silencio se apoderó del pasillo. Víctor se frotó el brazo dolorido con una mezcla de
sorpresa y respeto renuente en la mirada. Tiago mantuvo los ojos fijos en el suelo, evitando el contacto visual. «A mi despacho, todos, ahora mismo», ordenó la directora. Pero luego su mirada se suavizó ligeramente al volverse hacia los Ombusianton, gemelos. «Excepto los santos, habéis mostrado un control admirable. Nos vemos mañana». Lucas, pálido de ira y humillación, fue escoltado por sus amigos y, al pasar junto a los gemelos, murmuró entre dientes: «Esto no ha terminado». «En realidad», respondió Mateus con serenidad, «terminó en el momento en que decidisteis que podíais intimidarnos». Cuando el pasillo finalmente se vació, Sofía se acercó a los gemelos con una pequeña sonrisa. «¿Realmente sabéis pelear?». Miguel asintió con la cabeza mientras se ajustaba la correa de la mochila. «Gracias por todo. ¿Por qué lo ocultasteis? Podríais haber evitado todo este lío desde el principio», preguntó ella. Fue Mateus quien respondió con una voz que denotaba una sabiduría superior a su edad. «Nuestro padre siempre decía que la mayor fuerza no está en mostrar lo que sabes, sino en elegir cuándo usar lo que sabes». Esa noche, mientras cenaban en casa, los gemelos le contaron a su padre lo que había pasado. Antonio escuchó en silencio, con una mezcla de orgullo y preocupación en los ojos. «¿Usasteis fuerza excesiva?», preguntó finalmente. «No, papá», respondió Miguel, «la justa». Antonio asintió satisfecho. «¿Y ahora qué pasa mañana?». Los gemelos intercambiaron miradas. Sabían que la historia se extendería por la escuela como la pólvora, que sus compañeros los verían de otra manera, que Lucas y sus amigos podrían vengarse de otras formas. Pero algo fundamental había cambiado en aquel pasillo. No solo se trataba de defenderse, se trataba de haber mostrado quiénes eran realmente, no solo los chicos de la beca, no solo los gemelos negros, sino jóvenes con habilidades, disciplina y una fuerza interior que nadie más se había molestado en ver. La verdadera prueba no era la pelea, la verdadera prueba sería lo que vendría después. ¿Cómo usarían esta nueva posición, esta nueva percepción que la escuela tendría de ellos? Porque como su padre siempre les había enseñado, el jiu-jitsu solo un arte marcial, era una filosofía de vida, y la lección más importante aún estaba por llegar. La Academia Westbrook amaneció diferente aquel jueves. Los pasillos, antes cargados de tensión para los gemelos santos, ahora parecían más ligeros. La noticia se extendió rápidamente. Los becarios negros que nadie conocía eran en realidad campeones de jiu-jitsu que habían neutralizado a 3 matones sin causarles ni un solo rasguño mientras se dirigían a su primera clase. Miguel y Mateus notaron los cambios. Las miradas en sus rostros ya no eran de desdén, sino de curiosidad y admiración contenida. Sofía los esperaba con una sonrisa y le entregó a Miguel su medalla con un cordón remendado. «El director Foster está furioso», comentó Sofía. «Lucas, Víctor y Tiago han sido suspendidos por 2 semanas. El padre de Lucas vino a amenazar con demandar a todos, pero cuando vio las grabaciones, se quedó completamente en silencio. Durante el recreo, ocurrió algo sin precedentes. Carter y otros 4 alumnos se acercaron tímidamente y preguntaron: «¿Podemos sentarnos con vosotros?». Preguntaron. «Lo siento, no dije nada antes», confesó Carter después de un momento. «Cuando ellos... ya sabes, todos lo hicimos», añadió Rebecca. «Es solo que Lucas y sus amigos prácticamente controlan la escuela. Nadie quería ser el próximo objetivo. Nadie debería tener que luchar para ser respetado», respondió Mateus. «Pero todos deberían estar preparados para defender a quienes lo necesitan». Por la tarde, la directora Foster convocó una asamblea. El auditorio, abarrotado, se quedó en silencio cuando ella subió al escenario. «Ayer fui testigo de algo perturbador», comenzó. «Un incidente que me ha obligado a cuestionar los valores que realmente cultivamos aquí. Hemos fallado en algo fundamental: enseñar el respeto y la integridad». Hizo una pausa significativa. 2 estudiantes habían sido acosados durante semanas y lo más perturbador era el silencio de todos.
los profesores que lo vieron y no hicieron nada, los compañeros que apartaron la mirada. A partir de hoy, implementaremos un programa contra el acoso escolar para todos. También me enorgullece anunciar que el señor Antonio Santos ha aceptado impartir clases semanales de Jiu-Jitsu como actividad extracurricular, centradas no solo en la defensa personal, sino también en los principios de disciplina y respeto. 3 semanas más tarde, el pequeño dojo del sótano de la escuela estaba sorprendentemente lleno. Antonio observaba con satisfacción cómo 24 alumnos se alineaban en la improvisada colchoneta. Entre los más dedicados se encontraban Sofía y Carter. Más sorprendente aún era la presencia de Víctor, que tras su expulsión buscó a los gemelos para pedirles una sincera disculpa. «Quiero aprender», dijo simplemente, «no solo para pelear, sino para ser mejor». Lucas nunca volvió al colegio, se trasladó a un internado lejano. Tiago, sorprendentemente, se unió al club de debate, canalizando su energía en confrontaciones verbales más constructivas. Esa noche, en casa, Miguel verbalizó el pensamiento que había estado cultivando. «¿Sabéis lo raro, papá? Toda mi vida me he estado entrenando para un momento como ese en el pasillo. Pero cuando finalmente sucedió, no se trataba de la pelea», añadió Matus Antonio, colocando una mano sobre el hombro de cada uno de sus hijos. «El verdadero Jiu-Jitsu nunca se trata de derrotar al otro. Siempre se trata de dominarte a ti mismo. ¿Por eso aceptaste enseñar en la escuela?», preguntó Miguel. «Acepté porque entendí algo importante», respondió Antonio. «He pasado años enseñándoles a defenderse en un mundo injusto, pero quizás sea hora de empezar a cambiar ese mundo», un alumno tras otro. En los meses siguientes, la Academia Westbrook fue testigo de una profunda transformación. Los pasillos se convirtieron en espacios de respeto mutuo. El dojo del sótano se convirtió en un santuario donde alumnos de todos los orígenes aprendían no solo a defenderse a sí mismos, sino a defenderse unos a otros. Y cuando llegaban nuevos alumnos, ya fuera con una beca, diferentes o simplemente nuevos, no encontraban aislamiento, sino una comunidad dispuesta a acogerlos y protegerlos. Todos aprendieron que la verdadera fuerza no reside en someter a los demás, sino en elevarlos. No en construir muros, sino puentes. No en responder al odio con odio, sino con algo más poderoso: dignidad, control y el valor de hacer lo correcto.